Hoy el tema de esta tarde es la distorsión apostólica. Así que yo sé que los va a bendecir. Y quiero comenzar leyendo el texto bíblico que vamos a usar. En 1 Corintios capítulo 4, la semana pasada vimos capítulo 3, hoy vamos a capítulo 4. Capítulo 4, no sé qué dice en sus Biblias, pero en la mía dice el ministerio de los apóstoles. ¿Dice lo mismo la de ustedes? Ok, muy bien. Entonces voy a leer para ustedes prácticamente todo el capítulo 4 y dice así: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya sois ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaras, para que nosotros también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hasta ahí voy a llegar en la lectura. Vamos a estar viendo también 1 Corintios capítulo 9, solo los primeros 2 versos. Pablo pregunta: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y el texto que sigue no se lo di a José Luis, así que él no tiene la culpa de no proyectarlo. No se lo di yo, pero si gusta pase unas cuantas páginas hasta 2 Corintios capítulo 12. Pero voy a leer un par de versos más, perdón José Luis que no te lo di. Pero así dice, 2 Corintios capítulo 12, versos 14 y 15. Ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré una carga porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Quiero comenzar con esta tarjeta de presentación. Esta me la encontré un día de estos dentro de un libro. Esta es la última tarjeta que yo imprimí como pastor de una iglesia hace algunos años, bastantes años, y no sé por qué quedó en un libro y ahí me la encontré.
Normalmente esto sirve para identificar a qué se dedica uno, a qué organización representa. Esta dice Ministerios, Presencia y Misión, Estuardo Ochoa, Pastor. Eso es lo que dice. Si alguien quiere verla, la puede ver. El número ya cambió, así que no le sirve de nada. La dirección también y la organización también. Así que solamente es un ejemplo. Pero vino a mi mente una experiencia que viví cuando tenía como 23 años. Yo fui el director fundador de un ministerio para jóvenes en este país que se llama Ictus y que todavía funciona en muchas iglesias. Yo fui el primer director y una de mis tareas fue ir a Guatemala a la oficina internacional cuya sede está allá para que nos capacitaran y nos informaran y nos instruyeran sobre muchas cosas. Y recuerdo que estábamos haciendo una actividad y nos sentamos en círculo en el piso y se me sentó a la par un chiquillo. Si yo era joven en ese tiempo, ese chiquillo era más joven todavía. Tendría 15, 16 años a lo sumo. Y él se me acercó con un tono de voz muy particular y me dijo, mucho gusto. Y me dio su tarjeta. Y yo leí y decía un nombre que me lo reservo porque a lo mejor, como Centroamérica es tan pequeña, a lo mejor los tíos o los primos están por acá. Y decía, fulano de tal, evangelista internacional. Yo lo volví a ver, vi la tarjeta y yo le dije, mucho gusto, un placer, ¿verdad? Porque como hay niños que empiezan a predicar el evangelio desde muy chiquitillos, yo dije ya a los 16, pues son evangelistas internacionales. Pero la curiosidad me seguía dando vueltas y con malicia indígena le hice una pregunta. Le dije, ¿y en qué países has predicado vos? Me dice, en ninguno. Pero ahora ya tengo uno donde ir a predicar. ¿Usted de dónde es? Yo le digo, yo vengo de Costa Rica. Yo voy a ir a Costa Rica a predicar. Yo dije, alguien le organizará la agenda porque yo no. Pero me llamó la atención que en ese momento para él era muy importante el título que se estaba dando a sí mismo y cómo él se presentaba ante la gente. Hoy vamos a hablar de la distorsión apostólica y soy muy consciente de lo que estoy haciendo y el riesgo que estoy corriendo en hacerlo. Porque en el ambiente hoy en día uno encuentra a muchos apóstoles, o por lo menos muchos que se llaman apóstoles. Y yo me atrevo a decir que no lo son. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el concepto que Pablo tiene de un apóstol. ¿Y por qué yo hablo de una distorsión apostólica en este texto? Pablo lo primero que empieza diciendo es quién es él. ¿Y quién es la otra gente que él va a mencionar en el capítulo? Y empieza diciendo, téngannos todos ustedes como servidores y como administradores del misterio de Dios. Pablo no está hablando aquí de cosas mistéricas, como lo usaría, por ejemplo, un grupo gnóstico o un grupo esotérico, misterios de Dios. Pablo está hablando de que el evangelio para la humanidad era un misterio hasta que fue revelado. Y por eso los que servimos a la iglesia somos administradores de ese misterio de Dios, lo que en algún momento estuvo oculto y ahora ha sido revelado por parte del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que anunciamos. Pablo usa 3 palabras entre capítulo 3 y capítulo 4. Esta carta fue escrita en griego originalmente. En capítulo 3, cuando dice Pablo, nosotros solamente somos servidores de Dios, la palabra que usa en griego es diaconí, de donde viene una palabra que es muy usada por las iglesias, diáconos y diaconisas. La palabra diaconí que usa Pablo en capítulo 3 dice son servidores. Pero en este inicio del verso del capítulo 4, la primera palabra que usa como servidores es hiperetas. Que ese ya no es una palabra de un siervo como diácono, porque el diácono sirve con mucho gusto, el hipereta no le queda de otra. Ese era casi un esclavo. La palabra siguiente después de esa en el griego sería doulos, que es esclavo. El hiperetas era el que remaba sobre los esclavos, arriba, pero igual estaba fregado. Él no podía decir no quiero, sí o sí tenía que hacerlo. Pero la siguiente palabra que usa es oikónomos. Cuando él dice administradores, de donde viene nuestra palabra economía, de ahí viene, de esa misma raíz, que tiene que ver con ser mayordomo de cosas que no le pertenecen a uno. Entonces,
Cuando hay una discusión en la iglesia de Corinto acerca de cuál es el apóstol más destacado, Pablo empieza en capítulo 3 y ahora en capítulo 4 a ubicar a la gente de Corinto. Pero por otro lado, tengo que contarles un chisme de esa iglesia. Yo sé que a usted los chismes no le gustan, pero al menos le explican algunas cosas. Viera que la iglesia de Corinto y Pablo andaban mal. Le habían devuelto los peluches hace poco a Pablo. Realmente la iglesia de Corinto pensaba que Pablo era un cualquiera. Poco espiritual, poco poder espiritual, realmente lo despreciaban mucho. Entonces Pablo en el capítulo 4 no solamente va a explicar un poco la dinámica apostólica, sino también va a aprovechar para ubicar a los corintios acerca de quiénes son ellos. ¿Sabe por qué los corintios sacaban pecho frente a Pablo? Por los dones espirituales. En capítulo 1 lee que esa iglesia tenía todos los dones del Espíritu. Y sabe, lo peor que le puede pasar a alguna gente es que Dios la use. Lo peor que le puede pasar a alguien es que Dios le dé dones sobrenaturales y que funcionen. Y que vea que funcionan, porque entonces empieza a llenarse de orgullo, de jactancia, de empieza a ver a los hermanos por debajo del hombro. Nunca voy a olvidar que cuando yo estaba recién convertido usaba mi pelo largo. Ya se los he dicho varias veces, aunque ustedes de mentira, nunca le creció el pelo. Miren que sí. Yo usaba mi pelo largo y cuando empecé a buscar a Dios, yo tenía hambre de Dios y yo iba a cuanta reunión se me ocurría que había, yo iba. Y nunca voy a olvidar una reunión a la que fui, era una vigilia de oración en la iglesia Campaña de Sanidad Divina de Desamparados. Yo tenía 17 años, mi pelo largo, buscando a Dios, y me fui a orar y de repente alguien me dijo, ese hombre que está ahí le dan permiso de salir de la cárcel para venir a orar nada más y después va para la cárcel otra vez. Y yo me le quedé viendo y yo dije, yo me voy a acercar a ese hombre. Y cuando yo me acerqué a ese hombre estaba orando en lenguas no humanas. Pero había una presencia de Dios donde ese hombre estaba arrodillado, llorando, orando, que yo me le puse a la par y yo dije, aquí voy chupando ruedas. A este hay que pegárselo. Yo me le pegué, el hombre oró. Vean, yo le identifiqué por lo menos 5 idiomas humanos en los que él oró en el transcurso de muchas horas. Y yo a la par orando, en español, porque no me caía de otra. Y yo oraba y yo decía, Señor, yo quiero ser como este hombre, qué ungido, qué manera de hombre, papá. Y ahí había otra gente. Terminó la reunión como a las 6 de la mañana. Y uno tiene que tener mucho cuidado, adultos, de lo que uno le dice a los jóvenes que están comenzando en Dios. No los juzgue por su apariencia nunca. Porque el hábito no hace al monje. Aunque usted me diga que lo distingue, algunos se van embarcados. Yo venía así, feliz de haber estado orando toda la noche, y viene un hermano a la par con maletín, chaleco, corbata, pelito corto, caminado pentecostal, aleluya. ¿Verdad? Esos que parece que tienen algo en alguna parte, que caminan muy extraño. Y el hombre viene caminando a la par mía, y yo me vuelvo, yo era sincero, yo me vuelvo y le digo, qué vigilia más tremenda, más poderosa, qué cosa más linda. Y me dice, así es, varón. ¿Por qué no le dicen a uno su nombre, o muchacho? Porque dice varón. Así es, varón. Lástima que usted no va a ir a la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es tener uno 17 años, estar buscando a Dios y que un hermano que tiene cara de apóstol le diga a uno eso? Yo me quedé así. ¿Sabe por qué? Yo le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque los mechudos no heredarán el reino de los cielos. Yo estaba buscando ese verso desde ese tiempo hasta hoy. Y no me lo he encontrado. Así que usted tenga mucho cuidado cuando ve y juzga a una persona por su pelo, por lo que tiene o no tiene. Hoy en día que la mitad de Costa Rica está tatuada. Y cuando se quitan las camisas los chicos en un paseo de iglesia hay hermanos que dicen, ¡ah! Le digo, a usted no le luce, usted ya está roquemis como yo.
Vean, ese hombre a mí me golpeó la vida. Años después, yo soy rector de un seminario y llegó una persona a pedir matrícula. Era él. Y los que han leído el cuento de Para Justicia es el tiempo. ¿Alguien lo ha leído? Un día se lo voy a contar. Buenísimo, a mí me gustan los cuentos de por sí. Lo admitimos. Para que sufriera adentro. El llamado del Señor. Hay que tener mucho cuidado de juzgar a una persona por su apariencia, de sacar pecho porque usted tiene muchos años y sentirse más espiritual que otra persona porque usted tiene el pelo corto y el otro tiene el pelo largo. Es muy peligroso juzgar las cosas. Pablo dice, vean, téngannos a nosotros por servidores del Señor, de las cosas de Dios. Nosotros solamente administramos algo que no nos pertenece. La iglesia es de Cristo. No hay ningún hombre sobre la tierra que sea dueño de esto. Y el que se apropia de esto se las verá con él. Los corintios juzgaban muy fuertemente a Pablo y por eso Pablo usa aquí el lenguaje de juzgar. Y dice, yo por nadie soy juzgado, ni yo mismo me juzgo, a mí me juzgará el Señor, que es un buen consejo. No se anticipe usted a los tiempos. Uno a veces se va pollo, perdonen el lenguaje coloquial. Pero uno puede ver a una persona y decir, esta persona sí que es espiritual. Dice Pablo, cuando el Señor venga, Él sacará las cosas ocultas a la luz. Y algo que me encanta que Pablo dice ahí es, Él va a mostrar con qué intenciones cada uno hizo algo. A veces cuando decimos, el Señor sacará lo oculto a la luz, decimos, pecado oculto. Ahora sí, todos los chismes los vamos a saber. Pablo está hablando de las intenciones con las que uno hace algo. Porque usted canta para Dios. Porque usted ora por la gente. Porque usted predica la palabra. Porque usted quiere hacer algo para Dios. ¿Cuáles son sus intenciones? Pablo dice, yo no soy juzgado. Yo les sirvo a ustedes como lo dice ahí y después lo leí más adelante como un papá. Es más, leí el otro texto porque dice Pablo, yo nunca he buscado lo de ustedes, sino a ustedes. Este negocio tiene muy mala fama. Y los pastores tenemos una pésima fama allá afuera. Todo pastor que tiene una iglesia es para robarle los diezmos a la gente. Es muy duro. O sea, todos los pastores son unos sinvergüenzas. Mira que yo he estado en ambientes como yo a veces no parezco pastor, parezco otra cosa, ¿verdad? Y estoy ahí con la gente y de repente dice que todos los pastores son unos ladrones, son unos estos, son unos los otros. Digo, mucho gusto, soy pastor. Y así me dicen, ¡ay, yo no sabía! Perdón. A mí me encanta cuando me dicen así. Porque entonces sí me están hablando como se ve. Es cuando uno dice, pastor, ¿cómo esto ustedes están diciendo? Por eso yo le he dicho a la gente, a mí me encanta que me digan mi nombre. No me siento irrespetado. Me siento más bien respetado si me dicen mi nombre. Cuando me dan un título y me ponen a distancia, yo digo, ¿quién sabe qué pensarán de mí? Que me robo, quién sabe qué cosa. Entonces Pablo dice, hermanos, un día el Señor va a revelar con qué intenciones cada persona hizo las cosas en Dios. Y ese día quizá algunos que nosotros consideramos héroes van a quedar de villanos y algunos que consideramos de villanos quizás sean héroes ese día. Pero agrega Pablo, ¿cómo van? ¿Van bien? Todavía me aman. Entonces dice Pablo, todo esto yo lo puse como ejemplo en Apolos y en mí. Pablo, en lugar de separar a Apolos de su equipo, mete a Apolos en su equipo, porque los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y en este capítulo uno descubre que lo que verdaderamente los corintios querían decir con esta división es, no hay gente más espiritual que yo. Ya van a ver. Los corintios, por todos los dones que tenían, vivían algo que los teólogos llaman una super escatología realizada. Voy a explicarlo. Escatón es una palabra que se usa para hablar de los últimos tiempos. Cuando se habla de Apocalipsis estamos hablando escatológicamente, estamos hablando del fin, del escatón, de lo último.
Entonces, cuando alguien dice que vive una super escatología realizada, significa que para esa persona ya llegó al final. Ya alcanzó lo pleno. O sea, lo más espiritual que se puede alcanzar, ya lo alcanzó. En Corinto, eso tenía muchas broncas. Voy a mencionar rápidamente unas con las que nos vamos a agarrar en 2 semanas. Una de ellas tenía que ver con lo que pasa debajo de las cobijas entre marido y mujer. No son las pulgas. Pero resulta que las mujeres corintas o corintias se sentían tan espirituales que cuando el marido se metía debajo de las cobijas, ellas se salían. Ahí no había mucha acción. Ahí había mucha quietud. Y los hermanos corintios estaban con mucho problema. Porque había muchos nos de ambos lados. Cuando se buscaban, íntimamente había muchos nos. Y la razón, Pablo la descubre, que tiene que ver con que las mujeres y los varones corintios se sentían que como ya estaban al final, ya no ocupaban nada de aquello. Ya eso es muy mundano para mí, ¿verdad? Y es en el texto que vamos a hablar en 2 semanas cuando Pablo dice, no se nieguen al uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y no por mucho tiempo para que Satanás no saque provecho. Hay sabiduría de Dios en eso. Pero eso lo vamos a hablar en 2 semanas. La otra cosa es que todos hablaban lenguas, profetizaban, tenían ciencia, tenían conocimiento, hacían milagros, hacían tanta cosa sobrenatural que quién les podía decir algo. Hermanos, yo soy educador y aquí hay varios educadores. El peor alumno que uno tiene es el que cree que ya sabe todo. Cuando usted intenta enseñarle a leer y escribir a alguien que no sabe y empieza a decir M.A., mamá, pero enséñele a alguien que ya dice mamá, abuelito y tío. Pues no ocupo eso. O sea, la peor persona a la que uno puede intentar darle algo es aquella que siente que tiene todo. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. Ellos sentían que ya tenían todo, que ya habían alcanzado todo. Entonces Pablo dice, todo lo he puesto como ejemplo entre Apolos y yo, para que ustedes, mis queridos hermanos, tengan un ejemplo de cómo es que uno maneja la vida. Y hace 3 preguntas que son importantes. La primera, si es por espiritualidad que tú te sientes superior, ¿quién te hace superior sobre la gente por ser espiritual? Esa es una pregunta. Es más, si quieres saber dónde está, lo regreso al texto y la pregunta está en el verso 7. Porque ¿quién te hace a ti superior? Yo quiero decirles algo, nosotros oramos para que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Hemos hablado de que cada persona que tiene al Espíritu, lo dijimos la semana pasada, tiene por lo menos un don. Hay aquí gente que tiene más de uno y algunos dones muy llamativos y fuertes, y es más, y lo usan bien. Déjenme felicitarlos. Nadie. Aquí hay gente que tiene dones y los usan muy bien, ¿verdad? Y eso es muy lindo, pero eso no lo hace superior a alguien que no tiene ese don que usted tiene. En las iglesias la cultura afecta y dentro de las iglesias se desarrolla una cultura. Y déjeme decirle que no es monopolio de cierta tradición cristiana. En todas las tradiciones cristianas hay gente que saca pecho porque Dios lo usa un poquito. Casi todos nosotros procedemos de una tradición católico romana. Y hay que ver el que reza más que el que reza menos, el que se sabe menos misterios que el que se lo sabe bien todos. A los rezadores en los pueblos de América Latina tienen cierto prestigio, no solo de comer más tamal y bizcochos que los demás, sino que la gente dice ese es más espiritual que otros. En la iglesia evangélica es igual. Hay gente que ora y ora un poquito más y ya vuelve a ver a los hermanos como oración. Dice la Biblia, ¿quién te hace superior? Porque la segunda pregunta clarifica la primera. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Yo quiero decirle algo, nosotros no estamos en Cristo porque ganamos un premio.
Al contrario, estamos en Cristo porque echamos a perder la vida de cada uno de nosotros. Nos llenamos de pecado y nuestro pecado nos llevó a un momento tan agónico que cuando oímos el mensaje del Evangelio dijimos: yo necesito la salvación que Cristo obtuvo para mí en la cruz del Calvario, porque yo no la consigo, no hay manera, no la encuentro, no tengo paz, no tengo vida, necesito a Cristo y nos rendimos a Él. ¿Cómo empieza uno en Cristo? Como una nueva criatura. Hoy mi nieta está cumpliendo un mes. Está toda corronga. Pero como por aquí hay otros abuelos que también están con Emma, con Emita y tíos. Si nos ponemos a competir, Emita es más bonita que Alicia de este lado. Pero si yo le pregunto a Doña América, dice Alicia es más bonita que Emita, ¿verdad? Gracias, las dos son lindas. Todos son lindos, ¿verdad? Mi nieta está cumpliendo un mes. Yo hoy almorcé tacos de cochinita pibil y no les doy. Un día esto voy a hacer de verdad cochinita pero tengo que hacer azafates muy grandes para que todos comamos. Pero bueno, estábamos comiendo cochinita y digo yo, mi nieta no puede comer cochinita. Con todo y que tiene unos ojos muy bonitos y una sonrisa muy linda y se le queda viendo a uno. Yo le doy un taco de cochinita, doctor, y la maté. La maté. ¿Por qué? Porque es una bebé. De ahí para arriba, ella todo es ganancia. Ella no puede decir, ay, no me gusta esta voz con la que nací. Esa es la que le tocó. Ayer la agarró la tía, que es la campeona centroamericana de Kizumba. Y se pegó una bachateada con ella. Y como tiene sangre colombiana, la vez estaba con más ritmo que el abuelo. Yo decía, santo, qué bueno que alguien en la familia tenga ritmo. Lo que quiero decirles es que cuando nosotros venimos a Cristo no teníamos dones, no podíamos orar, no sabíamos adorar. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces, ¿cómo uno va a rajar que es mejor que otra persona si lo que tenemos no nos pertenece, nos lo dio Dios? A mí me encanta ver esos programas o esas series o esas películas donde para tal actividad se requiere tal armamento y tal especialidad. Voy a citar algo que nadie va a entender. Pero yo veía una serie de marionetas, los Thunderbird. Si vos la veías también, gracias José Luis. José y yo somos chiquillos todavía. Pero uno veía los Thunderbird y tenían diferentes naves. Si la actividad era submarina, solo cierta nave podía ir, porque las que volaban no le servían, solo la que entraba en el mar, porque era especializada. Y habían ciertos capitanes de ellos que solo eran los expertos en esas naves. En el Señor, no todos somos mano, no todos somos rodilla, algunos son ojo, otros son oreja, otros son dedo gordo, otros son rótula, otros son riñón, que bien que los ocupamos, otros son estómago, otros, cada uno tiene diferentes funciones. Vean, hermanos, cuando Dios nos da dones no es para decirle a un hermano, ay, yo hablo en lenguas, vos no. ¿Y qué son las lenguas? Es un don. Hay personas que no hablan lenguas y levantan muertos. Hoy en día ya la gente no habla tanto de hablar en lenguas como un don, que hay otros dones que se han puesto más de moda. Por ejemplo, profetizar es un don. Y Pablo dice, y también lo dice Moisés en el Antiguo Testamento, que ojalá todo el mundo sea profeta. Pero necesitamos gente que tenga discernimiento de espíritus, don de ciencia, don de conocimiento, don de administrar, don de consolar, don de exhortar. Exhortar no es regañar. Exhortar es animar. Y necesitamos dentro del cuerpo de Cristo alguien que nos anime. Y hay personas que nunca estarán al frente de un altar, pero cuando lo abrazan a uno y le dicen algo al oído, uno dice, qué rico, gracias. No sé si le ha pasado que alguien lo agarre y lo apapache y le diga algo. Gracias a Dios por todos los dones. Si lo que tiene no lo ha recibido, la tercera pregunta que el apóstol Pablo hace es la siguiente: si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? O sea, el peor error es creer que eres superior a alguien, sabiendo que lo que tienes lo recibiste, y gloriarte y te lo dieron a ti. Si usted lo hubiera agarrado por capacidad propia, raje.
Pero la gente que ha intentado imitar los dones del Espíritu termina mal. Yo recuerdo cuando nosotros chiquillos y todo el mundo hablaba en lenguas, eso era lo que había en las iglesias, todo el mundo hablaba en lenguas y uno no hablaba. Yo recuerdo que una vez llegó una señora a la iglesia, ahí fue donde yo empecé a ser un poquito pastor, porque llegó una señora y le dijo a un grupo de personas: yo enseño el abecedario para hablar en lenguas. Y el pastor lo escuchó y me dice: vaya usted y arregla eso. Yo era un huila. Y fui y me senté con la señora y lo único que se me ocurrió decirle a mí es: los dones del Espíritu no se aprenden, son un regalo, se reciben. Así que mejor se calla. Autoridad espiritual. ¡Qué difícil! O qué difícil cuando una persona se paraba y decía: Rambo, saca la bazooka, tira el bebé, y empezaba a decir una jerigonza que se había aprendido. Y uno se paraba a la par y uno decía: no huele a reino, no huele a Dios, huele a pura cosa humana. ¿Y sabe por qué la gente se veía obligada a fingir un don? Por la actitud de los hermanos que teniendo el don los humillaban, haciéndolos sentir 4 grados bajo cucaracha. Entonces, si usted ha recibido algo, no es para que haga sentir mal al que no fluye como usted, sino para que edifique el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo que tienes, lo recibiste, no te llenes de orgullo. Y Pablo pasa ahora a la actitud de los corintios que estaban. Vean, verso 8. Ya están saciados, o sea, cuando uno está saciado, ¿cuándo es? ¿Usted que se experto en comida? Cuando el hambre se acabó. Entonces, imagínese que usted me invita a mí a cocinar a su casa, pero usted está saciado. ¿Qué le puedo dar? Dicen que el café con pan siempre cabe. Por lo menos yo lo veo en post constantes, dice: siempre hay campo para el cafecito con pan, siempre hay. ¿Verdad? Eso es de Dios, hermano. Él confirma, a él le gusta tomar un café con pan. ¿Sí, amén? Bueno, muy bien. Entonces, si una persona está saciada, ¿cómo se le alimenta? Sigue diciendo Pablo. Sin nosotros reináis, porque si los corintios ya habían alcanzado esa escatología plena, ya habían llegado, alcanzado todo, ¿qué eran? ¿Qué somos nosotros en el reino de Dios? Dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Lo que pasa es que no hemos llegado al trono. ¿Qué es usted? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Linaje habla de su herencia. Usted es un príncipe, una princesa. Pero no actúe como que ya está en el palacio, porque todavía vive en medio del pueblo. Entonces Pablo dice: así que ya ustedes reinan, y reinan sin nosotros. Es que eso es muy grosero. Voy a usarte de ejemplo. Yo soy el instructor de la vida espiritual de Jessica. Y de repente Jessica dice: yo ya alcancé la plenitud de la espiritualidad yo sola. ¿Qué me está queriendo decir a mí? Primero, no te necesito. Y después, ¿qué me está diciendo? Después de todo, usted no era tan espiritual. Porque si no estaría aquí a la par mía, ya reinando. Porque los que ya alcanzamos, ya estamos todos aquí. Porque usted no llegó. Entonces Pablo dice: ojalá de verdad ustedes reinaran para que nosotros fuéramos parte de ese reinado, porque si ustedes llegan, nosotros llegamos. Ustedes dicen: dijo Distorsión Apostólica y no ha llegado. Ya voy a llegar. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como sentenciados a muerte. Ahora Pablo usa la palabra apóstol y la aplica para él y para Apolos. En la Biblia, apóstol es un término que significa enviado. Un apóstol es un enviado, eso es lo que significa. No significa el puesto más alto en la jerarquía eclesiástica, eso no significa. Apóstol significa enviado, misionero, quien va encargado por alguien para cumplir una misión.
Por eso, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica se habla de apostolados cuando se habla de misiones específicas entre la juventud, en la educación, en diferentes cosas. En la Iglesia Evangélica, hasta hace pocos años, se empezó a oír de nuevo el término apóstol. No se escuchaba. La palabra apóstol significa enviado. En la Biblia, además de los 12 discípulos de Jesús, y Judas salió güero, aunque era apóstol, salió güero, termina suicidándose. Y los apóstoles se reúnen en el aposento alto y dicen que otro ocupe su lugar para que su puesto no quede vacío. Pero el que vamos a elegir tiene que tener las siguientes características. Número 1, que haya visto al Cristo resucitado. Anote, Cristo resucitado. 2, que haya sido comisionado por nuestro Señor. Ellos agregan que haya estado con el Señor todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, dicen ahí, ¿verdad? Pero entonces Pablo no calificaría. Que ha sido enviado por el Señor. Pablo agrega en las diferentes referencias que él hace al apostolado a lo largo de su ministerio, agrega que tenga el sello apostólico a través de milagros y prodigios. Ese es un apóstol. Pablo, cuando hablaba de su propio apostolado, dentro de los apóstoles de Cristo decía: yo soy un apóstol de Cristo, porque a mí se me apareció el resucitado cuando iba camino a Damasco y él me comisionó. Y él escribía: apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Sin embargo, el término apóstol se usa en el Nuevo Testamento para varias otras personas en contexto. Por ejemplo, aquí mismo, él está poniéndose de ejemplo a Apolos y él y dice: el Señor ha tratado esto con nosotros los apóstoles. Él está diciendo Apolos, apóstol. En otro momento a Bernabé se le menciona como junto con Pablo apóstoles. En Romanos capítulo 16 se mencionan a Andrónico y a Junia, que ese es un punto de discusión. Si Junia era Junias, era varón. Si era Junia, era mujer. Y hay toda una discusión con el griego ahí, pero se mencionan a los dos como paisanos de Pablo. Dice: conocieron antes que yo el evangelio y son destacados entre los apóstoles. En Tesalonicenses se menciona a Timoteo y a Silvano como apóstoles también. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, aparte de los 12 y de Pablo, que es como un abortivo, hay otros que son mencionados como apóstoles. En Apocalipsis, y la gente que fue al retiro recuerda que a una de las iglesias se le felicita porque ha aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que en los primeros 2 siglos de la iglesia algunos todavía se llamaban a sí mismos apóstoles, pero algunos de esos no eran. Hoy en día, cuando yo escucho a la gente poniéndose el título de apóstol o gente diciéndole a alguien apóstol, pienso en el chiquillo de 16 años con su tarjeta de evangelista internacional. Yo le invito a que haga un ejercicio, pero solo un ejercicio. No lo tome como deporte. No lo tome como de ahora en adelante me voy a dedicar a perseguir. No. Haga un ejercicio. Ponga el término cobertura apostólica en internet. A ver qué le sale. Y usted va a encontrar que hay cientos de miles de personas alrededor del mundo que ofrecen darle cobertura apostólica a las iglesias, a los pastores y a quien quieran. ¿Oyeron allá atrás? Y cobran. Y cobran por hacer eso. Y algunos que uno lee dicen: damos cobertura apostólica a todo aquel pastor que necesite cobertura. Como los chocolates que tienen cobertura. Como los queques que tienen cobertura. Cobertura, ¿verdad? Dice: no importa si ha tenido otra cobertura antes. Si el Señor le está llamando a cambiar, le damos recobertura. Yo creo que esa es más cara porque es recubierta. Y cuando uno ve lo que está sucediendo, uno dice: ok,
Como en la Biblia no solo los 12 reciben el nombre de apóstol, y en la Biblia se hablan de 5 ministerios, uno de ellos el apostólico. Y yo tengo amigos que en sus ministerios les llaman apóstoles. ¿Sabe qué hago? No los juzgo. Yo espero que tengan los requisitos ante el Señor, porque yo no sé si en su vida el Cristo resucitado se les apareció. No lo sé. Y como no lo sé, es problema de ellos, no es problema mío. Yo no les puse el título. Yo no les digo así, pero ellos se dicen así. O alguien les dice así, es problema de ellos. Si no vieron al resucitado, si no tienen todas las señales del Nuevo Testamento, es problema de ellos. Hubo un tiempo en Costa Rica que el problema no era con los apóstoles, sino con los reverendos. Porque no todo pastor era reverendo. Uno tenía que gastarse la vida, sacar un título universitario en teología, luego presentar una serie de exámenes y participar en un proceso de ordenación ministerial. Y luego uno desfilaba hasta un lugar, se hincaba y le decían: de ahora en adelante usted es pastor ordenado. Ordenado. Entonces ya puede poner en sus cartas: reverendo fulano de tal. Había un montón de gente que tenían un grupito en la casa y de repente decían: reverendo. ¿Sabe? Yo estudié teología, ese es mi estudio formal, es la teología. Yo fui profesor de teología muchos años, rector de un seminario. Interesantemente, he ayudado a muchos a ordenarse y yo sigo siendo desordenado. Porque yo peleo con eso. Es una cosa mía. Yo no ocupo un título para servir al Señor. Los seminarios no forman pastores. Les dan las herramientas. El pastor lo levanta el Señor y lo reconoce la iglesia. Y yo conozco a muchos pastores que el Señor ha levantado sin haber ido nunca a un seminario y Dios los usa con poder. Les digo esto porque a veces nosotros tenemos unas ideas un poco extrañas. Es del seminario. ¿Y qué? Yo he oído herejías en los seminarios. Y que conste, si a mí alguien me recomienda estudiar teología, le digo: vaya, estudie. En cualquier lado se puede estudiar, pero hay lugares donde se puede estudiar. Entonces, en aquel tiempo el problema era, reverendos, hoy en día es que cuando uno llega a cierto nivel, ya no se siente cómodo con el nombre de pastor porque es muy simple. En cambio, el nombre apóstol suena así como más poderoso, como más fuerte, como que uno tiene más dominio sobre muchas cosas. Y déjeme decirle que yo conozco apóstoles que ni siquiera pastorean una iglesia. Entonces, ¿y es apóstol sobre cuántas iglesias usted ve? No, un grupo que tenemos en casa. ¿Y de cuánta gente es? Y uno oye el número y uno dice: pucha, ahora hay apóstoles, microapóstoles, nanoapóstoles. Nano, porque es lo más pequeñito. Vea, si usted es pastor de una iglesia grande, usted no necesita ser apóstol para pastorearla. Y yo les advierto que a mí me han dicho apóstol. No sabían eso, ¿verdad? A mí me han dicho. Pues claro. Y yo siempre les he dicho: ¿por qué me dice así? Porque yo nunca me he promocionado ni algo por el nada. Aquí está mi madre que me conoce más que nadie. Nunca me he promocionado así. Pero si usted es pastor de una iglesia grande, entonces tiene que ser apóstol. ¿De dónde sacan eso? Y lo peor del caso es que ahora, si él es apóstol, la esposa es apóstol. Apóstola. Suena más apóstata, pero eso es otra cosa. Entonces Pablo dice: les voy a describir cómo yo veo a un apóstol. Lo primero que tiene un apóstol es que está en el último lugar de la fila, no en el primero. Te tenía que decir algo, que se me atraviesa. Hoy en día, los títulos no significan lo mismo que antes. Qué buena pieza. Es mía, no, soy yo. Alguien que le sonó, es allá afuera. Dígale que va bien el DJ, va bien. Qué buena. Perdón. Hoy en día, dentro del ambiente religioso, se dan títulos de mentiras.
Yo tengo una licenciatura de casi 8 años de trabajo. Y sobre eso tengo una maestría, no terminada. No la terminé porque no me desafiaba, me aburrí. Yo terminaba dando los cursos donde salí. He pensado en terminarla, pero siento que a veces es vara. Hace 3 años me pusieron el doctorado en la mano. Me dijeron, George es mi testigo, aquí está todo el dinero, saque su doctorado. Yo me metí a orar, revisé el pensum, vi las materias, la demanda, fui donde la persona que me había dado el dinero, le puse el dinero en la mano y le dije, no, muchas gracias. No tengo el tiempo para salir bien, yo soy graduado con honores. O sea, yo cuando me meto en algo, me meto de verdad. Yo no me meto ahí voy saliendo, no, yo si me meto, y si no, mejor no me meto, y no me metí. Pero yo he sido invitado por lo menos por 3 organizaciones religiosas de este país para que yo supervise un proceso de universidades extranjeras dado aquí en el país a nivel de teología. Y revisé uno, y leí los cursos, y leí la duración, y llamé al encargado y le dije, ¿cómo es que ustedes dan una maestría en 3 semanas? Y un doctorado 1 semana más. Es que nosotros nos ubicamos en el espíritu. Y le dije, conmigo no cuente. Así que hoy en día que la gente pone doctor fulano de tal, yo digo, ¿quién sabe si será doctor? ¿O será de Conflex, de esos de 1 semana? ¿Cuántas semanas le costó su doctorado? Aquí hay personas, aquí sentadas, que tienen 2 o 3 maestrías, pero les han costado años sacar una maestría. Nada que 1 semana y tome el título, olvídese. Es una irresponsabilidad. Así que yo no me impresiono porque alguien diga, doctor fulano de tal, como decía un amigo una vez en una graduación. Vea qué montón de doctores hay en la tarima, pero cae aquí alguien desmayado y no saben qué hacer. Claro, no eran médicos, pero el toque está bueno, ¿verdad? O sea, ¿el doctorado ese no sirve? Para nada.